Cordial saludo, mi nombre es Andrea Carolina Puentes Barrios del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sede de Valledupar. Actualmente nos encontramos en la fase 4, profundización de la materia Sociología de la Familia del grupo 2 a cargo del tutor Gustavo Santana. Nos podemos ubicar en el contexto colombiano, que según el CICR 2022, digamos que se presentaron un incremento de la cifra en comparación a los últimos 5 años relacionados al conflicto y la violencia en el año 2021, de manera que se alcanzaron esos niveles como más altos. Sobre desplazamientos individuales que afectaron a más de 70.000 personas, se presentaron más de 160 nuevos casos de desapariciones, más de 800 violaciones al VIH y hubo 486 víctimas de artefactos explosivos. Asimismo, se presentaron agresiones en contra de la misión médica y asistencia en salud. Asimismo, se menciona que la población migrante con vocación de permanencia también se asienta en estas zonas como rojas, donde se presenta el conflicto armado y la violencia, que por el desconocimiento del mismo a veces exponen su vida, además de sufrir rechazo, estigmatización y xenofobia. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la presente exposición es profundizar acerca de la problemática de fragmentación familiar en Colombia relacionado a procesos migratorios, desplazamiento o desaparición. La fragmentación familiar, según Villasis y García, es producida debido a las separaciones forzadas entre padres e hijos, lo cual conlleva una reconfiguración de los lazos sociales, tanto de la familia encargada de la crianza y el forzamiento del ejercicio de la función parental en un espacio transnacional, además de generar cambios en términos de la estructura del hogar, en lugar de origen y destino, así como desafíos para el cuidado de los miembros dependientes. Por otra parte, Suazo nos da otra perspectiva diciendo que es la descomposición de las relaciones entre miembros de una familia originando conflictos irresueltos y o mal resueltos en su interior, produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de una familia. Por lo anterior, abordar el tema de la fragmentación familiar es sumamente importante en tanto que la problemática está presente en nuestro contexto colombiano e incluso latinoamericano desde hace mucho tiempo, donde se presentan, digamos que en general en estos países, desigualdades sociales, conflictos, violencia, entre otros aspectos que afectan al tejido social y digamos que en específico al subsistema familiar. Las formas de fragmentación familiar, según Suazo, son, digamos que se encuentra el abandono, el divorcio y la desintegración familiar, estando la familia junto y el abandono involuntario, que es la última, digamos que esta última es la que nos compete más, o la que más se relaciona con nuestra temática, ya que los padres por enfermedad o muerte dejan el hogar, es decir, no es deseado y es inevitable. Yo aportaría que en sí no es solo de los padres, sino de la muerte de cualquier miembro de la familia por diversos factores que cambian las dinámicas, comportamientos y funciones del sistema familiar. Por otro lado, los factores de la fragmentación familiar, según Suazo, puede estar ocasionada por la violencia, por los problemas estructurales de pobreza, desempleo, el difícil acceso a los servicios básicos de vivienda y salud y educación, que digamos que es algo que se presenta mucho en Colombia, sobre todo en las zonas rurales. También podemos encontrar factores como la emigración, la defunción, la violencia, el abandono familiar, el bajo nivel educativo de los padres de familias, entre otros, generando un rompimiento parcial o total de los vínculos afectivos entre, digamos que, el núcleo familiar, originando conflictos constantes entre las familias y en escala mayor se puede, digamos que, llegar a reflejar en la sociedad. También se presentan conflictos emocionales que pueden producir angustia y tensión, causando, digamos que, la generación de enfermedades mentales. En el caso particular de la presente exposición, digamos que las formas de fragmentación son la migración, el desplazamiento y la desaparición por factores relacionados a la violencia y el conflicto armado y todo lo que eso conlleva en el contexto político, social, económico, cultural, etc. Con respecto al análisis que se puede hacer de esta problemática familiar, es los síntomas que, digamos que de esta fragmentación familiar se pueden encontrar de primera mano la violencia social o el conflicto armado, como se ha venido mencionando, que afectan todos los ámbitos de la vida humana y cambian las configuraciones de la familia, el comportamiento de los miembros y produce separaciones, fragmentación familiar y desplazamiento. Asimismo, otra causa puede ser la migración, que se da por la violencia o por otro tipo de hechos, digamos que de la estructura social. En algunos hechos específicos que se pueden contar acerca de la temática de fragmentación familiar, se encuentra un caso particular de mi abuelo, quien digamos que fue desplazado por la violencia
o digamos que se vio afectado más bien, ya que él tenía una finca donde fue amenazado por grupos guerrilleros. Él tuvo que salir huyendo de esta zona por varios años y dejó a su esposa y a sus 9 hijos, digamos que a cargo de una fábrica de bolis que en ese momento era su único sustento. Con el tiempo la fábrica quebró y su esposa se tuvo que dedicar a otras labores varias para llevar, aunque sea un plato de comida a la mesa. Muchos años después mi abuelo regresó, pero mientras tanto se mantenía de un lugar a otro como si fuera un nómada a causa del miedo o el terror que fue infundido por parte de las guerrillas. Otro caso, digamos que expuesto o que me mencionaron fue el de una persona cuya prima fue víctima de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Esto le afectó mucho a ella a nivel emocional, ya que era muy allegada a la persona. También este hecho afectó mucho a la familia, ya que digamos que generó en ellos mucha angustia, además incertidumbre, ya que se presentaron muchas controversias con respecto a su fallecimiento. Se decía inicialmente pues que ella falleció a causa del incendio presentado en el lugar, pero había digamos que evidencia que decía que el cuerpo, pues ella salió, que había sido secuestrada y muchos años después fue asesinada de manera digamos que tortuosa. Digamos que otro caso que se presenta fue la de una persona que pues no es como tal conflicto armado, pero sí cierta clase de violencia a nivel, digamos que social o dentro de la ciudad, de una persona pues que tuvo que salir huyendo junto con su familia de la ciudad por las amenazas de una persona con mucho poder y corrupción en la ciudad. Este provocó inestabilidad y afectaciones a nivel emocional en la familia. Ellos pues se mudaron a otra ciudad y desde esa ciudad pues digamos que pensaron en alternativas y el esposo o el padre decidió mudarse a España para estudiar, para trabajar. Meses después decidió llevarse a su familia, pero digamos que estos cambios culturales o estos cambios de países también generó en ellas afectaciones en la salud mental, por lo cual tuvieron que devolverse a Colombia y ahora están digamos que en la casa de un familiar mientras se estabilizan. En estos casos podemos ver evidencia de lo que es, digamos que las afectaciones que se pueden producir por la violencia en cualquiera de sus tipos. Entre las causas de la fragmentación familiar se puede dar por la muerte de un miembro de la familia, el desplazamiento forzoso, la migración por motivos políticos, económicos, sociales, académicos, el conflicto armado, entre otros. Sin embargo, en Colombia el común denominador, pues como ya se ha mencionado mucho, ha sido el conflicto armado. Los actores son las guerrillas, los grupos insurgentes, los gobiernos, la fuerza pública, las familias afectadas y la población civil. Los efectos. Afecta a todos los sistemas de la sociedad y por tanto la familia, por ser un sistema permeable, deja huellas físicas y psicológicas en las personas afectadas con una pérdida de un familiar, la pérdida del lugar, de la estabilidad emocional, económica, entre otros. Asimismo, digamos que para todos es difícil, pero sobre todo las afectaciones para los más pequeños, pues digamos que se desvanece toda esa identidad que están formando, se desvanece todo su núcleo afectivo, social, emocional, etcétera. Concluir entonces que digamos que si todos estos grupos insurgentes o al margen de la ley reproducen impactos en la sociedad en un ciclo que no termina, porque es algo que hemos vivido durante mucho tiempo, y que emplean mecanismos de violencia como amenazas, como extorsiones, armas, secuestros, atentados, entre otros, que se ha podido incluso evidenciar hace unas semanas con el tema del paro armado, y utilizan mecanismos de miedo o de terror para tener a la gente controlada y paralizar a la sociedad, generando digamos que no solo pánico, sino también pérdidas económicas y una falta, digamos que de deslegitimación de, digamos que de los poderes del gobierno o del Estado. Asimismo, digamos que podemos decir que la violencia del conflicto armado, según Cifuentes, digamos que admiten la reconfiguración familiar, en donde los límites se transforman y se hacen más rígidos o más permeables según las circunstancias específicas y las pautas transaccionales, tanto internas como en el medio externo, modificando como recurso adaptativo de sobrevivencia y como respuesta a la sobrecarga de estrés que debe soportar el núcleo familiar. De modo que las identidades y las subjetividades emergen como forma de adaptación o procesos resilientes para sobrevivir en un medio peligroso. Esto a su vez genera que no se generen identidades colectivas, sino que la persona se resguarde en sí misma
propiciando el individualismo y en ocasiones que se exprese la violencia en el ámbito familiar o hacia sí mismo como consecuencia de la violencia externa. Asimismo, en ocasiones, digamos que puede pasar lo contrario.